Buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión Bueno, acá en el parcial banco en su práctica de con la Dorada, AXO del objetivo boletín 44. clínico, por Vamos este a dar una bloque de espera que se camerino y el segundo conecten que la se mayor le parte de los aprendices y continuamos. los Doradas 11 partidos consecutivos marcando.
Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de formación. Bueno, la formación que tenemos programada para hoy está enmarcada dentro del contexto del uso de los algoritmos orientados a solución de problemas matemáticos. Es decir, vamos a aplicar el uso de los algoritmos y el entendimiento de un algoritmo para dar solución a un problema aritmético, ¿sí? Vamos a comprender de qué se trata un algoritmo, vamos a cuáles son las partes, para qué nos sirve, en fin, de eso se trata, ¿sí? En este momento estoy compartiendo pantalla, por favor me confirman que puedan ver la pantalla compartida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, creo que no escucho muy bien. Sí, sí se puede ver. Bien, ok. Listo, ahí le subí un poquitico el volumen, por si no me escuchan bien, me escuchan con claridad. Sí se escucha. Listo, bueno, muy bien. Bueno, como ya les había comentado, deben de, ya para esta clase, deben de haber instalado PCIN, ¿sí? Haberlo revisado, ¿sí? Haber visto su ambiente, cada uno de sus elementos, la página web, ¿sí? Ya debieron haber ido acá a la página web de PCIN. En el cual está descrito, pues, temáticas propias de algoritmos, ¿no? Portada, noticias, descarga, documentación, por ejemplo, documentación, algo importante para tener presente, foros. Entonces aquí nos da diferentes ejemplos de lo que tiene que ver con la programación. Bien, bueno, muy bien. Entonces, tenemos dos elementos que son la página y la herramienta, ¿sí? Nos vamos a centrar en la herramienta, ¿sí? Y en la herramienta web, en la herramienta de escritorio, que es esta, vamos a describir, digamos, los elementos que tenemos a cada uno de los contornos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un menú textual, el cual básicamente nos lleva a suplir diferentes típicas, como crear un nuevo archivo, como abrir un archivo, como guardar, como cambiarle el nombre, como editar un diagrama de flujo, imprimir, exportar, cerrar, salir. Luego tenemos una opción para editar, donde podemos deshacer, cortar, copiar, pegar, mover hacia arriba, mover hacia abajo, buscar algo hacia adelante, hacia atrás, reemplazarlo, seleccionar todo, duplicar línea, eliminar línea, comentar línea, descontar línea, corregir indentado. Corregir indentado. A ver, veo que estamos aquí. No, aquí. Editar. Corregir indentado, que es el último. Configuración, temas propios del software. Asistencias, utilizar autocompletado, cerrar repetitivas, las condicionales, resaltar bloques lógicos, utilizar ayudas emergentes, utilizar indentado inteligente, comprobar sintaxis mientras escribe, mostrar ayuda rápida. Luego tenemos ejecutar, tenemos que ejecutarlo, podemos ejecutar con el botón verde o con F9, la tecla F9, pues miren el botón verde aquí. Ejecutar paso a paso con F5 y unos pasitos, vea, unos piecitos, véalos aquí. Ejecución explicada. Entonces, esa ejecución explicada es diferente, no tiene un botón como tal aquí definido. Verificar sintaxis con Shift F9, predefinir entrada control F9. Bien. Luego tenemos ayuda, ¿sí? Entonces tenemos índice, ayuda rápida, ejemplos, buscar actualizaciones, acerca de, normalmente acerca de, pues tener la información relacionada con el programa, ¿sí? Entonces aquí dice, digamos, los derechos
de qué fecha, por quién, cuál es el correo electrónico. Dice que este software es libre y gratuito, que se distribuye bajo licencia GPL, describe la licencia, muestra la página o el sitio web. Listo. Continuemos. Entonces ya vimos lo que es el menú textual. Este es el menú textual. Luego tenemos el menú, pero este menú ya es de iconos, ¿sí? Hace exactamente las mismas funciones, solo que normalmente en un software, uno en un software pues utiliza diferentes métodos para presentar la información. Utilizamos texto y utilizamos gráficos, iconos para darnos a entender lo que queremos. Luego tenemos una barra a la izquierda, una barra lateral izquierda, que tiene una serie de elementos. ¿Cuáles son? Dice operadores y funciones. Entonces tenemos operadores algebraicos. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, potencia, mod. Mod es el residuo de la división. Recuerden que la división tiene un residuo que puede ser 0 cuando la división es exacta y un residuo cuando no es exacta, ¿sí? Entonces, voy a hacer digamos, vamos a tener esta clase con mucho detalle, pero no la vamos a volver a tener así. Solo esta clase vamos a tener este nivel de detalle tan explícito en cada cosita. Luego tenemos operadores lógicos y tenemos el y, el o y el no, que es negación. Entonces, y cuando queremos decir que el 1 y el 2, A y B. O cuando queremos decir que es A o es B. Y el no cuando dice, por ejemplo, si A no es verdadero, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos operadores lógicos. Luego tenemos operadores racionales, como el igual, como el distinto o diferente, ¿sí? Cuando A es diferente de B, por ejemplo. El menor o igual, el mayor o el mayor igual. Miren la orientación de los elementos. Va a permitirme ampliar un poco. Creo que con Windows más, si no estoy mal, ampliamos, ¿sí? Ampliamos. Creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿cierto? Entonces, miren, la orientación, el igual, pues está claramente en este lenguaje, el igual está de esa manera, ¿no? Pero a medida que vayamos viendo otros lenguajes, van a ver que ellos también tienen otro tipo de especificaciones muy propias del lenguaje. Listo. Luego tenemos funciones matemáticas. Las funciones son pequeños fragmentos de código, pequeños o grandes fragmentos de código que hacen cosas en ese empaquetado. Es decir, que cuando yo utilizo la función, esa me va a dar un resultado producto de hacer un proceso. Eso es una función, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo de una función son los cambios del carro, ¿sí? Los cambios del carro tienen un paquete que hace una función de cambiar de diferentes cambios, de diferentes relaciones de velocidad, dependiendo de la que necesites. Entonces utilizas primera o segunda o tercera, ¿sí? Entonces aquí tenemos ABS, valor absoluto, truncado, redondear, raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, logaritmo exponencial. Luego tenemos funciones orientadas a los textos, ¿sí? Entonces, a los textos es cadena, ¿sí? Cuando hablamos de cadenas, hablamos de cadenas de textos. Entonces podemos medir la longitud, una subcadena, unirla, que se llama concatenar, convertir a número, convertir a texto, convertir en mayúsculas, convertir en minúsculas. Otras funciones, por ejemplo, otras funciones, azar, número aleatorio, aleatorio, aquí dice que aleatorio, a ver, vamos aquí un poquito. Número aleatorio, hora actual, fecha actual.
Y constantes, aquí tienen la constante de pi, la constante de Euler, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos a mano izquierda una serie de elementos que nos permiten utilizar estos instrumentos para lograr realizar un proceso. Luego a mano izquierda tenemos comandos para escribir. Tenemos comandos para escribir, para leer, para asignar. Sí, entonces, como ustedes ven, sí, sí es sí, entonces pasa algo. Si es sí, si es no. Ven que tiene dos caminos según, es decir, que tengo varias opciones. Mientras, es decir, que mientras algo se mantenga, se debe realizar. Entonces, una especie de ciclo que solo se rompe, ¿sí? El ciclo está aquí, a mano izquierda, mírenlo. Mientras se den las condiciones, se mantiene. Por ejemplo, cuando tenemos un computador prendido, mientras haya energía. Entonces, el computador está prendido, pero se agotó la energía, se apaga. Entonces, sale de ese ciclo, ¿sí ven? Eso es el mientras. Luego tenemos por aquí el repetir, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ya con funciones específicas. Y el para, exactamente lo mismo, pero con función específica. Y la función, como la pueden ver ahí. Bueno, muy bien. Por aquí vemos la ejecución paso a paso. Aquí lo podemos observar. Bien, bien, muy bien. Listo, entonces ya tenemos claridad. Acá en el centro, allá como que le di clic algo. Le di clic y vean que ahí inmediatamente me agregó el código. Listo. Pero no. Vamos a dejar esto así. Entonces, en este sitio, si yo cojo aquí y le digo nuevo, me crea un archivo nuevo sin título. Mírenlo aquí. Me lo voy a llevar por acá al inicio. Así lo llama, sin título. Entonces, ¿qué quiere decir que sin título? Pues como se indica que no tiene título. Que no tiene título, ¿qué, instructor? Que no tiene título el algoritmo que estamos creando. No tiene título. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos, mire. Uno acá, otro acá, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ponerle un título. Puede ser raya al piso, primer algoritmo. ¿Sí? Y aquí tenemos ya evidenciado un algoritmo, ¿sí? En esta zona es donde vamos a escribir nuestros algoritmos, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir nuestros algoritmos? Nuestros algoritmos nos van a ayudar a realizar tareas de ejecución masiva, automática, ¿sí? Algo que nosotros procesamos de manera manual, lo podemos llevar a hacer que se haga de un proceso de algoritmos automatizado, ¿sí? A esto que ustedes están viendo, que es una terminal solo, o esto se llama un IDE, ¿sí? Que es algo así como una herramienta de desarrollo. Esto es una herramienta de desarrollo. Todo esto que ustedes están viendo aquí es una herramienta de desarrollo. Y esa herramienta de desarrollo, esta en particular, en español, está diseñada solo para los procesos iniciales de aprendizaje para la algoritmia, ¿sí? Porque la algoritmia es digamos, es un paso muy importante dentro del aprendizaje del desarrollo de software, ¿sí? Bueno, acá nos faltaba ver que por acá, en la parte inferior, nos explica una expresión en caso de que nosotros la usemos. Aquí el sí, entonces, si no, y aquí nos dice de qué se trata. Nos va contando de qué se trata. Entonces les decía que esto, esto es una herramienta solo para cuando estamos en el proceso de entendimiento de un algoritmo. Porque los algoritmos son una forma de pensar, es una forma de concebir la
solución a un problema determinado, ¿sí? ¿Los algoritmos son difíciles? Sí, al comienzo son difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos cotidianos, que son todas las personas ajenas al desarrollo de software, ajenas al análisis de sistemas, ajenas a la informática, estas personas, estos que no son ustedes porque ya están dentro de este equipo, dentro de esta nueva paradigma, estas personas no tienen un pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, ¿qué implica tener un pensamiento sistémico? ¿Sí? Implica pensar de una manera diferente, la cual busca que las cosas funcionen de manera automatizada, ¿sí? Que sean autosostenibles, ¿sí? Primer elemento. Segundo elemento, que estos tienen como una base fundamental un código interno que demarca, define, indica cómo van a suceder los elementos, cómo se va a comportar. Y al decir la palabra cómo, quiere decir que es una orden que se le va a dar, ¿sí? Es una orden y esa orden es hiperactiva, es decir, que tiene que ser una orden que se debe sí o no cumplir dependiendo de su diseño. Por lo tanto, las personas que no tienen un pensamiento sistémico tienden a preconcebir cosas que funcionan, pero realmente en la práctica esas cosas no son tan así. Muchas de estas cosas tenemos que crearlas, ¿sí? Entonces, para las personas, pensar en una suma, pues es algo muy sencillo. Yo sumo 30 más 30 es 60. Pero resulta que cuando pensamos en algoritmos ya tenemos que pensar en otros elementos, como en las variables, en el tipo de variable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Una suma entera? Es decir, una suma que no tiene parte decimal. No, resulta que es una suma que sí es entera. Perfecto, entonces es una variable de tipo entero, pero si no, si vamos a hacer, por ejemplo, una división y esa división no es entera, su resultado no es entero, entonces esa variable ya cambia, ya tiene que tener otro tipo de variable. Esas variables tienen unos tamaños, tienen unas velocidades, entonces dependiendo de la eficacia, la efectividad que yo quiero hacer con un algoritmo, asimismo, debo de tener un pensamiento apropiado para eso. Entonces, a medida que te aproximas al análisis y desarrollo de algoritmos, vas dándote cuenta que concibes para un problema incluso muy pequeño, Incluso, digamos que piensas muchos elementos que estén conectados a él, ¿sí? Muchos elementos, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un IDE y este IDE está orientado a, a escribir un código para realizar una tarea. Aquí les voy a mostrar cómo es un código escrito en este lenguaje, ¿sí? ¿Me están hablando? ¿Alguna pregunta? ¿Me parece escuchar intervención de alguien? Si no, sigo. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una estructura para algo, ¿sí? Y entonces aquí dice, por ejemplo, que escribir un algoritmo que sume dos números A igual a 4, B igual a 3. Pero miren que está como más clarito. ¿Sí ven? Está más clarito. ¿Qué pasa? Que ese clarito está porque hay aquí un par de barras invertidas que convierten este texto, todo este texto, en un asunto de tipo ilustrativo solamente y no un asunto de procesamiento, ¿sí? Es decir, que a través de estas dos líneas, yo logro que lo que está aquí escrito lo ignore el IDE, ¿sí? La herramienta de compilación, de desarrollo, lo omita y quede solamente para que el desarrollador pueda identificar para qué sirve el código que está realizando.
Luego por aquí tenemos un elemento a nivel de nombre, ¿sí? A nivel de nombre, proceso, seccomp 01, sec01. Y luego por acá define variables, ¿sí? Mire, definir A, B, C como enteros. Entonces ya lo definió como enteros. Luego aquí dice, se le asignan valores a A y a B. Y miren cómo se le asignan valores. A, flecha, ¿sí? De asignación 4. Cierro punto y coma. Miren que aquí cierro con punto y coma. Vamos a darle más zoom para poderlo ver con mayor detalle. Entonces aquí yo defino una variable y le asigno un valor. ¿Sí? La primero tiene que existir para poderse asignar. Si yo aquí quito esta variable de aquí, ¿sí? A pesar de que esté así, esto no va a funcionar porque nos falta un elemento para poder lograr que se cumpla ese objetivo. El objetivo de adquirir esa suma o resta. Entonces yo aquí voy a dejar A, B. ¿Sí? Ustedes miren que está separado por coma. La coma da a entender que es un elemento diferente el que sigue. Y así seguidamente. Y luego definimos con la palabra entero el tipo de variable. A esto se le conoce como una variable. Puede ser A, B o C, o puede ser Armando. ¿Sí? Bueno. Y cordial. Podrían ser estas variables. Y acá solamente lo que daríamos es Armando. Ya incluso el compilador la trae. Bueno, ya la trae. Le puedo dar doble clic sobre ella. Y luego aquí le digo cordial, Armando. Y bueno, ¿sí? Y este ejercicio, aquí nos quedó faltando este cordial. Listo. Entonces, las letras están definidas como letras para hacer más rápido el proceso. Yo las paso a un texto más denso para que ustedes se den cuenta que una variable puede ser A o puede ser un nombre, ¿sí? Normalmente las variables esperamos que inicien con letras minúsculas, ¿sí? Siempre esperamos que inicien así. Armando, bueno, cordial, ¿sí? Es una buena práctica escribir de esta manera. Esta es una buena práctica. Y ya les explico qué sigue. Cordial. Listo. Si, por ejemplo, tuviéramos otra variable, ¿sí? Agreguémosla acá. Otra variable. Y esta variable, este rojo que aparece aquí, se conoce como un compilador, algo que está permanentemente evaluando la estructura del código. La estructura del código también le llamamos sintaxis. 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 Sí, sintaxis. Sintaxis. Y también le llamamos sintaxis a esa estructura de código, a esas reglas. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto que estamos escribiendo, detrás de él, hay una especie de elemento que está permanentemente evaluando que se cumplan esas reglas. Entonces, cuando yo elimino aquí, genero un espacio, allí se está rompiendo una regla. Se está rompiendo una regla porque él espera, compilador espera, que después de la coma haya una variable. De lo contrario, genera este error, ¿sí? Entonces, les explicaba que, por ejemplo, si yo quiero hablar de una palabra compuesta, por ejemplo, factura de venta,
¿Cómo la deberían de escribir? La deberían de escribir de la siguiente forma. Factura. ¿Sí? Y la primera, venta. De esta manera sería correctamente como deberían de escribir palabras compuestas. Algunas veces necesitamos escribir palabras que tienen un significado más completo y para eso debemos de sí o sí tener una estructura que nos permita mantener un estándar a la hora de escribir, ¿sí? Bien, bueno, ya teniendo este código, ¿sí? Este código, si nosotros queremos saber el resultado, ¿sí? El resultado, entonces venimos acá y le decimos aquí, oprimimos aquí, ejecutar. Y él nos va a generar una nueva ventana, aquí, y nos dice que la ejecución ha sido iniciada, que el resultado es 7 y que la ejecución ha sido finalizada. ¿Sí? Como nos apareció acá, inicio y fin. Listo. Entonces, como pueden ver, como pueden observar, nosotros tenemos una estructura donde tenemos un inicio o un fin dentro del proceso y termina. Un inicio, un fin dentro del proceso y termina. Luego tenemos la opción de el paso a paso, ¿sí? Entonces miren que aquí se empieza a ejecutar paso a paso cada cosa y al final, cuando ya todo termina, nos da el valor de 7. A ver, miremos a ver si lo podemos volver a ejecutar de una manera más nos permita verlo. Aquí. Entonces miren, él lo empieza a hacer de manera y termina, ¿no? Entonces nos está mostrando poco a poco cómo lo hace, ¿cierto? Por acá vimos otro que era ejecución explicada, ¿no? Cerremos este y vamos a ejecutar ese, ¿sí? Ejecutar explicada. Permítame, reduzco el zoom porque no nos deja verla acá. No se puede modificar el pseudocódigo mientras está siendo ejecutando. Sí, bien. Entonces acá nos empieza a mostrar la ejecución. Nos da una instrucción aquí. Y nos da a la derecha, que miren, nos da un menú de opciones, ¿lo ven? Entonces voy a reducir esto un poco acá. Lo voy a trasladar aquí. Y entonces le vamos a dar aquí. Continuar. Y se pasa a la siguiente línea. Y aquí dice, se define el tipo de variable armando como numérico y entero. Luego sigue línea 7. Y nos empieza a decir que también hay otra variable llamada bueno, otra cordial, otra factura venta. Y que luego nos traslada a la línea 10. Se evalúa la expresión a asignar 4. Luego dice que el resultado es 4 porque en la instrucción se ha asignado un valor a la variable. Y dice que el resultado guardado en Armando, ¿sí? Dice que el resultado se guardó en Armando, ¿sí? Lo mismo para la estructura número 3. Se guardó en bueno. Luego dice que la expresión 13 se evalúa la expresión asignar. O sea, la evalúa, o sea, la entiende. Luego dice que el resultado es 7. Que el resultado se guarda en cordial. Luego dice que se evalúa la expresión cordial, que se muestra en pantalla el resultado y que finaliza el algoritmo.
y cerramos, ¿sí? Entonces, es otra forma de ejecutar el algoritmo. Entonces, lo vemos que podemos ejecutarlo. Todo de un solo viaje, como se dice, pues, o paso a paso, ¿sí? Este IDE nos permite realizar ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces, este IDE, entre otros, también no lo permiten, ¿no? Listo. Entonces, así la estructura de un código y para eso nos sirve este IDE. Luego tenemos por acá, este mismo código. Hay otra forma de verlo. Esto es una expresión lineal. ¿Por qué? Porque tiene diferentes líneas. Cada una, mira, una línea, otra línea. Y acá están identificadas las líneas, ¿sí? Al lado izquierdo. Obsérvenlo acá. Cada una de estas es una línea. Es decir, toda esta es una línea. 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 Incluso esta también es una línea. Toda. ¿Sí? Pero tenemos otra forma de ver el algoritmo, la expresión. Esa forma se llama el diagrama de flujo, que como su palabra lo indica, diagrama, ¿sí? Es una forma gráfica de observar el algoritmo. Entonces, mira, vamos a reducirlo un poco. Esto ahí. Ya, ahí. Entonces, observen que el diagrama de flujo nos permite identificar elementos que se están dando aquí, pero acá lo vamos a ver en un orden, en un flujo, ¿sí? En la actualidad es importante que comprendan cómo funciona un diagrama de flujo, para qué sirve, ¿sí? Y por qué pensarán eso, porque irá al instructor, porque no estará hablando de algo tan viejo. Sí, en la expresión de diagrama de flujo es una expresión que es bastante antigua, ¿no? Es una expresión bastante antigua. El diagrama de flujo es completamente cierto. Pero fíjense que pasa como pasa actualmente, como pasan muchas cosas. Por ejemplo, en la música, cuando una canción vieja se pone de moda futuramente, ¿sí? Pasan muchos años y esta canción se pone de moda después. Aquí pasa también lo mismo, ¿sí? Esto no ha perdido vigencia. Lo que pasa es que no se usa, sino solo sí, en etapas muy tempranas de aprendizaje, para que el concepto de algoritmo, para que el orden en que se entienden las cosas quede muy claro, ¿sí? Pero ahora, en el diseño y desarrollo de modelos de inteligencia artificial automatizados, se habla de workflow, del concepto de workflow. El concepto de workflow es un concepto nuevo que nace con las inteligencias artificiales y nace para automatizar procesos. Les voy a decir un ejemplo de automatización de procesos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo busco un sitio web aquí, por ejemplo, el sitio web de de PCI, donde está subido digamos, todo el área de PCI. Ustedes ven que esto es un sitio web frío. ¿Por qué es frío? Porque yo no interactúo con él. O sea, del otro lado a mí nadie está interactuando conmigo. Está la información, ¿sí? De una manera estática para que yo pueda manipularla, descargarla. Pero más allá de ello, de eso, no hay ningún tipo de interacción, ¿sí? A este tipo de páginas que permitía descargar cosas, enviar formularios y demás, se le conocía como páginas dinámicas. Ahora el concepto ha cambiado porque ahora lo dinámico, lo interactivo, ya es que del otro lado tengas un modelo de inteligencia artificial.
Entonces, ese modelo de inteligencia artificial lo que va a hacer es establecer una conversación contigo, por ejemplo, aquí en búsqueda. Entonces, en búsqueda, realmente en los nuevos enfoques, yo lo que debo hacer es aquí preguntarle. Quisiera encontrar unos ejercicios prediseñados para estudiantes de algoritmia 1, por ejemplo. Y entonces él va y buscará en todos los repositorios, hará una búsqueda y me hará una recomendación acorde a la información que tiene allí registrada, ¿sí? De allí la importancia del diagrama de flujo. El diagrama de flujo, que es este, que básicamente establece el orden, como yo estoy imprimiendo, generando la información, cómo se ejecuta cada una de estas líneas, ¿sí? Es el orden. Entonces, en inteligencia artificial hablamos de el workflow, que es flujo de trabajo. Entonces, ya no son líneas, sino que cada uno de estos elementos es todo una institución de cosas. Ejemplo, en el primero puedes tener un disparador. Un disparador es un prompt que recibes y dices, agéndame una cita el domingo en la noche. Entonces, enter. Al oprimir el enter, el disparador se va a conectar a su memoria de inteligencia artificial y va a eh, entender, inferir qué está solicitando, y al entender de que está solicitando agendar, va y se conecta al calendario y agenda. Ahí tenemos un flujo de trabajo y ese flujo de trabajo normalmente es gráfico y ese flujo de trabajo se comporta como un diagrama de flujo. Así de esta misma forma, solo que allá se llama workflow o flujo de trabajo y los objetos, ¿sí?, que vemos allí son de otro tipo, ¿sí? Son de otro tipo. Son de un tipo distinto porque atienden a las necesidades de la inteligencia artificial. Ejemplo, atienden a todo lo que tiene que ver con calendarios, modelos, chatbots, toda esa parte, ¿sí? Que se conectan a un chat, que puede ser Telegram, que puede ser WhatsApp, ¿sí? Y así seguidamente, ¿sí? Bien, entonces de ahí la importancia en entender el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo de una manera ordenada en cómo se ejecutan los pasos en orden ascendente, de arriba hacia abajo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos las dos expresiones, la forma de visualizar las dos expresiones, ¿sí? ¿Hasta allí hay alguna duda, pregunta, alguna observación que quieran dar? Bueno, muy bien. No puedo ver la pantalla, me toca trasladarme si han levantado la mano, ¿no? Bien. Bueno, listo. Entonces ya vimos esto, ya vimos esto. Listo. Entonces, esto es un IDE y es un IDE que lo vamos a usar en las instancias tempranas del desarrollo de software, ¿sí? También tenemos otra clase de IDEs, como por ejemplo Visual Studio Code, ¿sí? Es este, que está aquí. Vamos a mirar el sitio web. Miremos el sitio web de Visual Studio Code. Visual Studio Code. Tenemos aquí Visual Studio Code, este es el sitio oficial de Open Source IA de código abierto, ¿sí? Por aquí lo descargamos, ¿sí? Y aquí vemos cómo es su estructura, cómo nos presenta su estructura, ¿sí? Bueno, efectivamente, ya este IDE, aquí lo podemos ver,
Este IDE tiene la misma estructura, como pueden ver, un menú textual, un menú de iconos, ¿sí? Tiene una zona donde tenemos los archivos. Ya aquí ya nos presenta el lugar donde están los archivos, otra zona donde está el código correspondiente al archivo, y por acá nos presenta una forma de movernos en ese código. También nos da la opción de tener una forma de ejecutar acciones directamente en la terminal de Windows o cualquiera de estas que esté instalada, ¿sí? Porque hay acciones que necesitamos hacer directamente sobre cuando estamos construyendo archivos, ¿sí? Y a la derecha encontramos una herramienta de inteligencia artificial que nos dice que tiene Cloud, que tiene GPT, que tiene GPT-4, GPT-5 Mini, y que podemos agregarle otros modelos como por ejemplo DeepSeek, como por ejemplo Kimi, ¿sí? ¿Qué modelos de inteligencia artificial uso habitualmente que ustedes pueden incorporarlo dentro de su aprendizaje? Eh, aquí. Entonces aquí tengo IA Studio. IA Studio es de Google y esto es un asistente, eh, digamos que él ve por ti. Cuando hay actividades que definitivamente, por ejemplo, si yo quisiera aprender a manejar este software sin conocer cómo funciona, lo que tendría que hacer es solicitarle a esta IA, compartirle. Yo vengo por acá. A ver, a ver. Vamos a ver. Dice que está presentando. A ver. Pareciera que hubiera cambiado un poco. Regálame un segundo. Es raro, cambió bastante. Bueno, hasta ayer estaba bien. Hasta el día de ayer estaba bien. Me llama la atención que haya cambiado. Sí, qué raro, cambió bastante.
no veo la opción de compartirle pantalla. Es una de las opciones más interesantes de esta herramienta. Puede ser que como todo haya migrado a costo. Podría ser una de las razones, pero bueno, no lo veo. Veo que parece ser que se hubiera tenido una actualización y no permitiera ya compartir la pantalla. Es una de las opciones más interesantes que tiene esta herramienta. De hecho, la razón por la cual la tengo ahí a la mano, porque habitualmente la uso en cosas que son muy específicas y requieren sí o sí de esa opción. Qué raro, pero bueno. Listo, si pillo qué fue lo que pasó, entonces se los informo. Luego tenemos otra que es DeepSeek, ¿sí? DeepSeek también la utilizo comúnmente. Luego tenemos otra, Kimi. Kimi también la utilizo bastante para código. Para código es muy buena, muy buena. Luego tengo esta por aquí, que es ChatGPT, pues ya es muy conocida. Esta es buena también en temas de derecho, también es muy buena en temas de derecho. Luego tenemos esta por aquí. De hecho, hoy la estaba utilizando. Y esta esta es Queen, que es de Alibaba, ¿sí? De esta empresa. Alibaba, es China. Alibaba, de esta empresa, de Alibaba. Él es un chino y desarrolló pues esa IA, ¿no? Em, y esta digamos, aspectos interesantes y es que tiene diferentes contextos, ¿no? Para editar imágenes, para desarrollo web, para investigación en profundidad, para generación. Bueno, tiene, digamos, un montón de elementos a los que puede uno hacer uso de esta, ¿sí? Yo habitualmente la uso para cosas también específicas, la he estado probando para desarrollo web. Luego tenemos en esta la he utilizado para esta maneja, digamos, volúmenes de información grandes. A esta le he metido bastante información. Por ejemplo, esto que estaba haciendo aquí se llaman RIPS, que es algo, pues, una información que es bastante grande y pues trabaja bien. Normalmente me muevo entre ChatGPT, Kimi y DeepSeek. Y muy eventualmente me muevo a IA Studio. Ya, por ejemplo, para temas por ejemplo, cómo genero un token, por ejemplo. Entonces, algunas veces hay, digamos, una ruta y no encuentras fácilmente, entonces le muestro y ella me indica más fácil. Aunque algunas veces también, como todo, ¿no? Esto está apenas en desarrollo y muchas veces requiere de afinamiento, ¿sí? Entonces a veces entra como en un bucle donde no haya la respuesta correcta. Lo mismo le pasa a las diferentes inteligencias, que llega un momento donde no encuentra ese punto y le toca a uno mirar qué es eso que no le está permitiendo salir. Entonces aquí ya tenemos un panorama de la mano con inteligencias artificiales, eh, el I de desarrollo, ¿sí? Este I de utiliza Copilot como agente, ¿sí? Copilot es este que viene integrado en, en, en Microsoft y también lo encontramos integrado aquí en el navegador Bing. Entonces tú puedes, claro que aquí para poder que él vea la página hay que hacerle una modificación de permisos, pero ya después de que él ve la página es bastante interesante lo que se logra hacer con él. A mí particularmente me ahorra tiempo
en actividades como por ejemplo una actividad como esta. Si yo necesito obtener la información de cada uno de estos nombres, yo tendría que coger y venir y copiar o copiarlo todo, pegarlo en una IA y así. En cambio aquí solamente lo llamo y le digo qué es lo que quiero hacer con esa, qué quiero que haga con eso que está viendo. Entonces es muy bueno también. Listo. Entonces él utiliza aquí el IDE Visual Studio Code utiliza Copilot, ¿sí? Utiliza Copilot. Y este es uno de los IDEs más usados en el mercado, ¿sí? Hay otros dos. Hay otro que se llama Cursor. Vamos a mirarlo por acá. Cursor. Sí, Cursor también es un editor de código también muy famoso por la implementación de inteligencia artificial. Está otro que se llama Trae, que es el IDE de de TikTok. TikTok tiene un IDE. Recuerden que IDE es una herramienta para el desarrollo. Entonces, esta herramienta de desarrollo fue creada por TikTok. También utiliza modelos de desarrollo y tiene una integración muy buena también con otros modelos que generan la parte visual, ¿sí? La parte gráfica de lo que uno ve, digamos, de las páginas, todo esto, los botones, estos títulos, esto que está por aquí, todos estos despliegues. Hay herramientas específicas para ese desarrollo, como Figma, como hay otra que se llama Penpot, ¿sí? Por ejemplo, como esta, Figma. Y nos muestra básicamente acá. Entonces, Figma es una herramienta que nos sirve para generar toda la parte visual, ¿sí? Pero aquí, hasta aquí en Figma, solo hay información visual, pero no hay, digamos, una interacción con un resultado, ¿sí? Como enviar un correo electrónico, como recibir el procesamiento de información, no. Esto es solo visual. Entonces, herramientas como Trae, por ejemplo, como Trae, se integran con esto para conectarse a él y generar código de manera automática a través de otra IA, claramente, ¿sí? Esa es el nuevo paradigma. Entonces, de allí la importancia de que nosotros como desarrolladores de software, esta es la otra herramienta, Penpod. Esa herramienta Figma es de costo, tiene una parte gratuita y otra parte gratuita, ¿sí? Penpod, esta herramienta sí es open source completamente, sí es gratuita toda, por completo. Entonces acá tenemos, esto es una herramienta también de desarrollo web, visual, escritorio, bueno, tiene toda clase de, de temáticas orientadas a la parte visual. Y también se conecta con este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, el nuevo paradigma es que los desarrolladores de algoritmos de software tienen que saber todo esto. ¿Qué tienen que saber? Tal vez el cambio de paradigma será que no vamos a escribir el código como tal, no vamos a escribir línea por línea. Claramente no, pero claramente sí tenemos que saber para qué sirve. Porque si la IA construye algo y ese algo no está acorde a las especificaciones de lo que esperamos, sino que tiene un código oscuro, un código oculto, un envío de información a un lugar que no corresponde, la IA no es responsable. El responsable sí es el humano. Entonces, si tú tienes un contrato con una entidad
y utilizas una herramienta de inteligencia artificial que te genera código y tú lo usas directamente y no sabes para qué sirve, corres un riesgo grandísimo porque no te permite tener claridad sobre qué está haciendo. De allí que aprendemos, porque en esta nueva era nosotros vamos a auditar lo que hace la IA, ¿sí? De allí la importancia. Bien, entonces, dando un recorrido y volviendo acá a nuestro lugar de origen, entonces tenemos por aquí una interfaz que se llama ayuda. Mírenla aquí. Está aquí, pero también está acá. Entonces le podemos dar aquí ayuda y tenemos dos ayudas. Una ayuda rápida, que está por aquí, y una ayuda con índice, que está por acá, ¿sí? También tenemos, fíjense, por aquí, ayuda, ejemplos, y nos da los ejemplos. Entonces, ¿para qué nos sirven los ejemplos? Dirán ustedes. Los ejemplos nos sirven para ir practicando, interactuando con ellos, con cada uno. Por ejemplo, suma. Y miren la extensión del archivo. .psc. ¿Sí? Y entonces dice suma. Cuando yo le di ahí, ¿sí? Cuando yo le di en la ayuda, ejemplos, me hable esta interfaz y me da diferentes opciones. Me dice forma general de un algoritmo, variables, empieza a contar cada cosa. Tipos simples, arreglos, definiciones explícitas, operadores. Me muestra y me da un ejemplo de cómo podría yo utilizar los operadores. Funciones predeterminadas, me las explica. Expresiones coloquiales, acciones secuenciales, asignación, lectura, escritura, otras. Sí, entonces, si nos da una explicación, ¿sí? Según, mientras, repetir, para. Listo. Entonces, con esto tenemos una herramienta que nos permite llevarnos de la mano sobre cada uno de los elementos. Instructor, ¿qué debemos aprender? Debemos de aprender desde acá, desde aquí, forma general de un algoritmo hasta acá. Hasta acá. A ver, miremos aquí. No. Hasta aquí. Hasta aquí tenemos que ver. Entonces, ahí que vamos a ver. Vamos a ver variables, tipos de variables, tipos de diferentes operadores, funciones, asignaciones, lectura, escritura, sí, según, mientras, repetir. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo hacemos con base en ejemplos. Con base en ejemplos que solucionan diferentes problemas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para poder comprender entonces cómo vamos a realizar, aquí tenemos entonces otro ejemplo, ¿sí? Ya hemos visto que aquí trabajamos con un ejemplo donde tiene como objetivo sumar dos números, sumar Armando y sumar Bueno, ¿sí? Bueno, y cordial saludo, listo, muy bien. Este ejercicio lo van a presentar la próxima clase, llamo aleatoriamente cualquiera y lo presenta, ¿sí? ¿Es un ejercicio básico? Sí, totalmente básico, muy básico, ¿sí? Pero alguien lo va a presentar. Dos, tenemos otro ejercicio. Entonces, escribimos proceso. Entonces, en este tema, vamos a ver cómo definimos otra vez. ¿La definimos de la misma forma? Sí, definir A, B. Aquí estamos utilizando A, B, pero pueden utilizar otra palabra, ¿sí? Preferiblemente utilicen otra palabra para que se van ambientando. Y entonces aquí ya le agregamos el primer aspecto diferenciador, y es la palabra escribir, ¿sí? Observen que en el primer ejercicio no hacíamos eso. Solamente por aquí utilizamos escribir, pero para que nos imprimiera el valor contenido en esta variable, ¿sí? Recuerden que el 4 y el 3 fueron asignados a estas dos variables y luego dijimos Armando más Bueno, ¿cuánto es? Y se guardó aquí. Y al escribir, imprimimos esto en pantalla y fue lo que salió. Ahora
Utilizamos escribir para mandarle un mensaje al usuario. Le decimos escribir y entre comillas ponemos introduzco un número, ¿sí? Voy a poner este en mayúsculas, ¿sí? Este en mayúsculas. Entonces, escribir un número, ¿sí? Voy a poner este en mayúsculas para que vean la diferencia. Simplemente, fácil, escribiendo. Pero ¿qué necesito que tengan? Fíjense. Una forma fácil de escribir sin fallar es siempre tener en cuenta la sintaxis. Entonces, sé que la sintaxis me dice que debe llevar dos comillas dobles y un punto y coma. Con esto, con esta parte, está bien escrito. Dentro de este ya pongo la información que quiero que lleve. Ejemplo, yo quiero que lleve escribir un número, pero quiero que tenga dos puntos y un espacio de separación. ¿Sí? Entonces ahí queda ese espacio. Muy bien. Y aquí en leer será donde va a guardarse lo que escriba el usuario. Luego le decimos lo mismo, escribir, introduzca otro número y le damos leer B. Luego decimos escribir el resultado es escribir. Y fíjense que en escribir, después de haber metido las comillas, todo esto es un texto. ¿Para quién? Para el usuario, para que él entienda algo, una información que le vamos a dar. Entonces aquí vamos a ponerle una coma para separar esto, que es el texto para el usuario, de esto, que es la operación matemática de suma, sumar A más B. Bien, entonces cerramos con punto y coma. ¿Listo? Vamos a ejecutar el código. Ejecutamos el código y fíjense que aquí pregunta. Viene y nos pregunta aquí. Escribir un número. Entonces yo le voy a escribir un número, el número 4. Le doy enter y fíjense que este fue el que yo modifiqué. Y este es el que está por defecto, ¿sí? El que ya viene escrito en el ejemplo. Entonces voy a meterle otro 4. Bueno, voy a ponerle un 6 para diferenciarlo, ¿sí? Para que vean que puedo introducir un número distinto, ¿sí? Le doy enter y él me imprime según lo que le hemos dicho. Escribir número 4. Profe, ¿Sí, Pi? ¿Escucho? ¿Escucho? listo. Ahí, profe, una consulta. ¿Por qué después usted define las variables y luego está diciendo escribir el número? ¿Ese leer qué hace ahí? Ajá. Ya. O sea, Vuelvo ¿cómo acá. actúa leer? Sí, el leer ahí, ¿cómo actúa? Voy. Espérame un segundo. Aquí, para poderles mostrar bien una pantallita aquí. Acá y el más. Listo. Bueno, aquí. Entonces, la duda que tienes es que hay dos clases de escribir, ¿sí o no? Que está este y que está este, ¿no? No. O Es la duda más, que tienes es qué función cumple este leer. sí, señor, eso. Eso, muy bien. Muchas gracias porque esa duda la pueden tener muchos compañeritos. Es decir, la diferencia entre escribir y leer en este código, ¿sí? En esta sintaxis, en esta forma, es que con escribir lo que busco es una manera de enviar información por pantalla para el usuario. Es decir, esto es para humanos. Esta información es para humanos. Por aquí por pantalla, como lo vemos en el ejercicio, ¿sí? Estoy imprimiendo por pantalla para el usuario, ¿sí? Yo quiero que el usuario vea esto y actúe de acuerdo a esto. Porque si yo le dijera aquí, escriba una palabra, pues él va a escribir una palabra aquí. Es decir, por aquí yo le voy a dar instrucciones. Entonces, con la palabra escribir, yo logro mandar información por pantalla, que puede ser, por ejemplo, una instrucción para el humano o puede ser simplemente mostrarle un resultado.
También puede ser solo eso, ¿sí? Bien. Entonces yo aquí le digo, por ejemplo, 5, enter 11. Listo, y él me dice, el resultado es 16, ¿sí? Fíjense en algo en ese punto. Y es que escribir también puede, de manera automática, ¿sí? Imprimir el texto y a la vez procesar la operación e imprimir su resultado, sin necesidad de guardarlo en una memoria. O sea, él intrínsecamente, internamente lo está guardando en una memoria, lógicamente. Necesita un espacio donde guardar la operación matemática A más B. Pero recuerden que en el ejercicio anterior, nosotros utilizábamos una variable, que es el deber ser. O sea, yo debo de guardar la información en una variable, que es el producto de las dos sumas, ¿sí? De los dos elementos que se suman. Lo guardo aquí y luego lo imprimo acá. Fíjense bien. Lo imprimo, lo muestro, lo presento en pantalla, ¿sí? Acá lo podemos hacer directamente. Ya tenemos la variable A, la variable B. Ya hemos capturado el dato que el humano escribió, ¿sí? Cuando el humano digitó acorde a lo que le solicitó el texto, aquí, que yo le digo 5 y le doy enter, en el momento que le di enter, se ejecutó esta línea, leer A. Automáticamente se ejecuta esta línea, se guardó en A una información y pasó a la siguiente línea, a escribir. Y entonces por eso nos muestra esto, pero este 5 ya está guardado en A. Ahora le vamos a dar un 25, por ejemplo, y le doy enter. Entonces, este 25, después de que yo le doy enter, se guarda aquí en B, porque B está capturando la información y se está guardando en B. Pero como no hay nada que lo detenga, pues va a presentar en pantalla este texto y la suma de esos dos valores y ya está contenido, lo muestra y termina, ¿sí? No hay nada pues que lo detenga como tal, ¿sí? Bien. Entonces, hasta allí tenemos, miremos que no hay por ahí, eso. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos la operación de dos elementos. Uno donde no tenemos interacción del usuario, otro donde tenemos interacción del usuario. ¿Sí? Entonces, este ejercicio también lo van a hacer. ¿Son ejercicios sencillos? Sí, son muy sencillos. Pero no van a ser siempre así. Al principio son así. Fáciles, muy fáciles. Muy sencillo, digamos que hasta casi elementales, ¿no? Podríamos pensar que es muy elemental, son sumas muy elementales. Pero lo que buscamos, más allá de la complejidad, lo que buscamos es la aproximación a la comprensión de la forma de organizar la información para obtener un resultado. Recuerden, más allá de la complejidad de la operación, lo que buscamos es una aproximación a la forma de organizar la información, a ese entendimiento. Eso buscan estos ejercicios tan básicos. Este ejercicio número 2, como lo están viendo en pantalla, que básicamente es escribir un algoritmo que sume dos datos ingresados por el usuario, también lo voy a preguntar. Así, tal cual como está aquí, o si lo quieren mejorar, o si lo quieren cambiar las variables, le quieren cambiar el texto, bienvenido. Lo importante es que logremos el objetivo. Miremos el ejercicio número 3 para ir cerrando, ¿sí? Dice, escribir un algoritmo que sume, reste, multiplique y divida dos números enteros. Escribir un algoritmo que sume, multiplique, divida, reste dos números enteros, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay que tener en cuenta varios elementos. Aquí ya hay que tener un poquitico de noción de matemáticas. Por ejemplo, ¿será que yo puedo dividir algo por cero? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, ahí les planteo ese escenario. La división por cero es posible. Yo podré dividir por cero. ¿Qué pasa si yo a la calculadora le digo divida algo por cero? Por ejemplo, si yo le digo aquí 2
dividido 0. Igual. Y miren, no se puede dividir entre 0. ¿Sí? Entonces, aquí ya empezamos a tener grados de complejidad. Empezamos a ver que tenemos que conocer algo de matemática básica, elemental, ¿sí? Para poder aplicar correctamente los ejercicios. Que nos podemos equivocar, claro. Y el error es bienvenido. No vean el error como un problema. Nunca. El error es una oportunidad genial que les da la vida de que ustedes tengan un enfoque basado en la experiencia. Si ustedes no se equivocan, nunca van a saber que ese camino no es el correcto, que esa parte no funciona bien. Si siempre aciertan sin saber la razón por la cual se acierta, pues básicamente no se aprende. Mientras que cuando tenemos aciertos y errores, errores y aciertos, nos permite ir mejorando la aproximación al aprendizaje, ¿sí? Poco a poco, el cerebro empieza a construir estructuras lógicas que le permiten generar procesos lógicos de aprendizaje. Así funciona la inteligencia artificial. Se llaman pesos y contrapesos. Así se llama la forma como aprende la inteligencia artificial. Esos pesos son pequeños ajustes que hace el algoritmo interno de la IA o el modelo cuando intenta acertar en algo. A medida que acierta, digamos que está en una posición A, pero cuando no acierta, hace un pequeño ajuste y vuelve y corre el modelo. Si acierta, se queda así. Si desacierta, vuelve y hace un ajuste. Hagan de cuenta que tienen una consola de audio de esas antiguas, de esas de masterización con un poco de controles, con pequeños botoncitos. Cada uno de esos hace un pequeño ajuste para encontrar ese punto, digamos, exacto en que queremos escuchar algo. Entonces, así también funciona el aprendizaje. Por eso el error es importante. Pero ¿qué es lo importante del error? El error hay que digerirlo, hay que mirar por qué es el error, dónde está el error, en qué me estoy equivocando. Fíjense lo sencillo de este algoritmo que vamos a mostrar acá. Bueno, este algoritmo arranca en la línea 4, ¿sí? Arranca en la línea 2 explicando. En la línea 4 hasta la línea 24 está el proceso del algoritmo, ¿sí? Tenemos que en la línea 6 y 7 hay una definición de variables. Nada nuevo. Todo esto es viejo. Ya lo hemos visto ya 2 veces. Esta es la tercera. Tenemos definición de variables. Del punto 9 al punto 12 estamos básicamente leyendo la información que ingresa el usuario. Listo. Nada nuevo. Luego tenemos desde la línea 14 hasta la línea 16 una asignación de operaciones matemáticas. Fíjense que hacemos asignación de A más B, A menos B, A por B. Y luego por aquí, división entera. Y utilizamos una función, truncar, ¿sí? Trunc. Decimos que de trunc A sobre B, ¿sí? Entonces, aquí vamos a dejar de tarea investigar cuál es la función que cumple esta función. ¿Sí? Listo. Y estamos dejándola de contado. Vamos a tomar aquí este ejercicio. Y los primeros ejercicios siempre van a ser muy, digamos, muy elementales, muy fáciles, muy sencillos, pero vamos a buscar siempre lograr, digamos que al principio van a ser así, fáciles, pero a medida que vamos generando mayor complejidad, vamos generando el hábito de escribir
y ver qué errores se presentan. Errores de compilación, ¿sí? Entonces tenemos que aquí asignamos y tenemos esta tareita, identificar esta función. Investigar cuál es la función, qué función cumple aquí. Investigar qué función cumple la función ta. Aquí la dejo. Listo. Y pegámosla aquí. Y eliminemos esta para que no se vayan a confundir. Que se hizo el eliminar acá. ¿Listo? Bien. Bien. Y luego tenemos acá, desde la línea 20 hasta la línea 23, simplemente mostramos por pantalla cuál es el resultado que está guardado en cada una de estas variables. En la S, en la R, en la M y en la D. ¿Sí? Listo. No es nada nuevo, es exactamente lo mismo que nos permite poco a poco irle dando un nivel de complejidad a la estructura de código. Bien, vamos a dejar hasta allí todo lo que es la introducción a la forma de escribir un algoritmo para agregarle un nivel de complejidad superior. ¿Sí? En la próxima clase vamos a migrar esta información a otro lenguaje para que ustedes vean de forma paralela cómo hacemos las cosas en un lado y cómo hacemos las cosas en otro. ¿Sí? De tal manera que ustedes logren un nivel de experticia muy superior en muy poco tiempo, si Dios lo permite, y se mantienen conectados a las sesiones, porque pues el espacio propicio para hacer preguntas, para, para despejar dudas, para volverse a encaminar en esta ruta que tiene como objetivo la certificación como analistas y desarrolladores de software del SENA, ¿sí? Recuerden que esa es la meta y no la pierdan de vista, mantengan siempre la vista en lograr ese objetivo. Listo, vamos a dejar hasta allí la formación en lo que tiene que ver. Vamos a abrir el espacio para escuchar preguntas, sugerencias, dudas que tengan al respecto de la formación o en general como instructor líder de la ficha AXO 44. ¿Sí? Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí. Y bueno, María Paula tiene levantada la mano. ¿Te escuchamos, María Paula? Buenas noches, profe. Buenas noches. No sé si ya alguno de mis compañeros le ha preguntado, pero el cronograma que tenemos en Sayuma no tiene como la fecha bien, no sé, porque no sé, como que no se sincroniza con la fecha de los otros profesores. Entonces, no No sé te entiendo si, qué significa con la fecha de los otros profesores. porque los otros profesores muestran un cronograma y tiene fechas diferentes al cronograma que tenemos nosotros. Pues el que está en Sayuma. No, el que Y está en ayer, Sayona es el que corresponde. O sea, la formación de la fase de análisis inicia o inició el 31 de octubre porque terminaba el 30. El 31 de octubre inició la fase de análisis. Y de allí la fase de análisis tarda o dura 6 meses. 6 meses dura la fase de análisis. En la fase de análisis, durante la fase de análisis, se deben de desarrollar una serie de actividades, que yo creo que cada uno de los instructores se ha sentado con ustedes en sesión virtual a describir la guía y las evidencias que deben de presentar. ¿Cierto, María Paula? ¿Lo han hecho con cada uno de los instructores? sí, sí, Listo. sí Entonces, lo hay. cada instructor debió tomar la guía, tomar el cronograma y ir uno por uno los instrumentos y los revisando, ¿sí? Entonces, la guía aquí, instructor, por ejemplo, de USA. La guía aquí me solicita una evidencia, la evidencia tal de la actividad tal. Actividad
X, evidencia X1. Listo. Voy a Sajuna y muestro en dónde va la evidencia y cuál es el material de formación. Esa es la que digamos la estructura de trabajo que debe presentar. Las fechas que se tienen allí son, una parte de las fechas está para el 2025, pero otra parte de las fechas, porque la fase, como les decía, es de 6 meses, es decir, que va hasta el siguiente año, hasta el 2026. ¿Sí? En el 2026 habrán otras actividades que se van a aportar. Ahora, si el instructor cambia la metodología por precisamente un acuerdo metodológico para mejorar el desempeño y mejorar la apropiación de los conocimientos, si estaba en este sentido, pues digamos que el instructor es autónomo en ese sentido siempre y cuando no lacere la formación, es decir, que no, que ese cambio no sea dañino para la formación misma, ¿sí? Porque la formación lo que busca es ser un espacio congruente para tener la oportunidad de que los aprendices se formen en las diferentes competencias. 1. 2. Que sea un espacio para que estamos teniendo, dudas, preguntas, sugerencias, ¿sí? Y 3, sea el espacio para también, a su vez, lograr, digamos, presentar los contenidos, digamos, futuros que se esperan tener, que es lo que vamos a hacer ahorita en 5 minuticos a conocer. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las fechas, esa, digamos, es la estructura. Una parte para el 2025 y otra parte para el 2026. En el 2026 pueden cambiar las fechas. ¿De qué depende? Depende de la coordinación académica cuando inicia actividades en el 2026. Entonces, si empiezan antes, pues claramente el cronograma tenemos que cambiarlo y adaptarlo a la fecha nueva. Si las actividades se tardan, es decir, la coordinación académica formula actividades de manera tardía porque la contratación, porque hay cambios en la estructura de gobierno, en fin, por cualquier motivo que ajeno a la formación misma, pues nosotros nos adaptamos a ese nuevo cronograma, ya sea para corrernos y anticiparnos e iniciar antes de lo que está programado o para correr la programación posteriormente. Entonces, esa es la dinámica en cuanto al cronograma de actividades, ¿sí? Bien, ¿alguna duda al respecto con esa parte? ¿O queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Ahora el otro punto a tocar. Ya definieron grupos de trabajo para seleccionar su proyecto de formación. Es decir, ustedes tienen un instructor que les dicta el área de análisis y requerimientos. Creo que es el instructor Diusa, si no estoy mal en el cronograma, ¿correcto? Miremos un momento el cronograma. Y por aquí, caracterización, teoría general de sistemas, plan de trabajo, reconocimiento de software de sistemas, taller práctica, TICS, modelar funciones de acuerdo a los requisitos. Por aquí. Por aquí. Ah, no, este no lo tiene. No tiene los instructores. Vamos a ver si aquí sí los tiene. Aquí. Aquí tenemos a Wilfredo. Wilfredo debe de haberles comentado, ¿sí? Frente a el desarrollo de actividades encaminadas al proyecto formativo. ¿Les han hablado del proyecto formativo? Sí, señor, pero no hemos hecho los grupos. Listo. Es decir, que ya le dijeron que se debe seleccionar un proyecto formativo. ¿Qué les recomiendo yo
como estrategia para un buen desempeño en ese tema. Lo más apropiado es dividirse en grupos. Yo he propuesto en los diferentes grupos en los que tengo la oportunidad de expresar las ideas y que éstas sean escuchadas, que hagan grupos de 3 participantes, ya sea por regiones, si coinciden en regiones, sino en grupos de 3 aleatorios, con el fin de poder proporcionar una opción de proyecto. Y las opciones de proyecto básicamente deberían ser proyectos que pudieran permitirles a ustedes, primero, apropiar los conocimientos y segundo, tener una opción de emprendimiento que pueda futuramente constituirse en una opción de emprendimiento, ¿sí? Entonces, de allí la importancia que el proyecto, Colombia tiene una ventaja y una desventaja a la vez. Digamos, Colombia hacia el mundo es un país que está en vía de desarrollo. Eso es una desventaja. Pero para nosotros los desarrolladores de software es una ventaja que hayan tantos procesos manuales, análogos, porque nos permite a nosotros generar actividades de orden sistémico, es decir, desarrollar sistemas que permitan automatizar esos procesos manuales. Ejemplo, en el sector del Cauca, en Silvia Cauca se cultiva trucha. Si no sé si la palabra correcta será cultivar. Se cultiva trucha y esa trucha está en un proceso análogo. Pues un proceso de desarrollo de software que automatice el proceso puede ser uno aquel que esté alojado en un sistema web y que le permita manejar un inventario, que le permita manejar un conteo, es decir, que a través de una cámara, esa cámara apunta a cada una de las, le estoy dando una idea, a cada una de los estanques y permita hacer un conteo por inteligencia artificial a través de imágenes y permanentemente esté monitoreando y teniendo información de ese proceso, ¿sí? Y que a su vez se pueda monitorear la alimentación, el nivel del agua, el pH, toda esa parte. ¿A través de qué? Software. A través de una integración de elementos de desarrollo. Entonces, hay muchas cosas en nuestras regiones que pueden estar de esa manera, análogas, que no están manuales. Entonces, esos grupos pueden identificar, bueno, en mi región, ¿qué hay análogo? ¿Qué podría pensar? Aquí hay tráfico de automóviles, mucho tráfico. Hay, por ejemplo, contaminación. Entonces, ese grupo de 3, entre los 3 se reúnen, proponen cada uno y de ahí puede salir un proyecto o si así lo gustan, pueden presentar los 3 proyectos. Finalmente, todo el grupo, ¿sí? Reunido todo el grupo, dicen, bueno, nos inclinamos por este. ¿Quién vota por este? Una votación para que sea democrático, ¿sí? Y entonces, ¿qué les parece este? No, sí, no. Y se quedan con el proyecto que más apoyo tenga. Y ya están los grupos constituidos porque son muchas las cosas que hay que elaborar, ¿sí? En las fases hay muchos elementos que hay que hacer. Entonces, dado las circunstancias, la propuesta es que se reúnan en los grupos, inicien con ese proceso para que puedan dar la mejor opción de proyecto formativo. ¿Hay alguna duda al respecto o alguna pregunta? No, señor. Bien, es muy importante que para el inicio de las actividades de análisis de requerimientos y demás, lo hagan sobre el proyecto que van a escoger. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, también dicto esa materia. Si el grupo no tiene proyecto, yo inicio con un proyecto teórico, ¿sí? Es decir, con un proyecto imaginario o puede ser real, ¿sí? Pero que no es el proyecto de investigación, el proyecto formativo del grupo. Entonces, todas las actividades se generan en torno a ese proyecto. Pero si por allá 2 o 3 meses después ya se deciden qué proyecto hacer, toda la documentación generada, todos los elementos que se hayan construido, toda esa documentación, tendrían que pasarla al proyecto que hayan hecho. Eso pues trae es una pérdida de tiempo, porque tienen que volver a escribir, porque tienen que volver a generar los gráficos, las clases, los diagramas, en fin. Entonces, de allí la importancia
que reside tener prontamente un proyecto orientado a lo que van a realizar, para que todas las actividades queden en el marco de ese trabajo. Bien, listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar hasta allí la formación de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, su disposición para el aprendizaje. Les deseo un fin de semana lleno de bendiciones y muchísimas gracias a todos. Bendiciones, que tengan una feliz y bendecida noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Luego todos. Feliz noche, muchas gracias.